Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila todo amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de cada semana, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mujica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Durante toda esta semana estamos celebrando la festividad de Hanukkah, lo cual cada noche estamos experimentando una enseñanza respecto a lo que es las luces, ¿verdad? Ya hoy es prácticamente la sexta luz, y agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos permite estar en este tiempo. En esta semana tenemos la Parashá Miketz, Parashá número 10, Miketz, al fin y al cabo, capítulo 41 del libro de Génesis, desde el verso 1 hasta el capítulo 41, verso 17. En esta Parashá, pues vamos a ver el desenlace de la vida de Yosef, y vamos a comenzar a dar un resumen del esquema que, como siempre, tratamos de abarcar para poder extraer la enseñanza y aprendizaje de esta parashá. Agradeciéndole que se suscriba a este canal si no lo ha hecho, y comparta en sus redes sociales. En este esquema de la parashá comenzamos con el sueño del faraón. Faraón sueña 2 vacas y espigas. Soñó 2 veces, una con las vacas y otra con las espigas, como dice el capítulo 41 del 1 al 8. El nombre de Miketz, que significa al cabo, se refiere a que después de 2 años que Yosef interpreta los sueños del copero y del panadero, entonces al cabo de esos 2 años es que entonces viene la revelación del faraón, el sueño del faraón, donde no había nadie que pueda interpretar ese sueño. El faraón, como primer personaje de un país tan amplio, tan grande para ese tiempo como lo que era Egipto, el primer mandatario de esta nación, tenido casi como un dios. No hay una cosa
que perturbe más, como los sueños. A cualquier ser humano le puede pasar eso. Y ya nosotros hemos aprendido acerca del significado de los sueños. Los sueños son manifestaciones que suceden en nuestro subconsciente. Muchas veces vienen con mensajes subliminales, otras veces son producto de la ansiedad del momento, otras veces son producto del propio organismo, otras veces son producto de las tinieblas. Pero si usted pregunta qué son los sueños, usted va a encontrar un sinnúmero de interpretaciones que vemos hoy, porque siempre ha sido de curiosidad del ser humano de qué son los sueños. Uno se sueña tantas cosas. Siempre yo le digo que en cuanto a lo que es la relación que uno tiene con el Eterno trabaja con uno a través de los sueños, en el caso mío. Y también el Eterno le ha dado a uno discernimiento para saber cuando un sueño viene de parte de Él, cuando es un sueño que es producto de la ansiedad, cuando es un sueño que es producto de nuestras propias, vamos a decir, necesidades, y cuando es un sueño que viene del enemigo. Pero según la perspectiva judía, los sueños son puertas para la comunicación divina. Los sueños son puertas para la comunicación divina. Según la Torá y la tradición, los sueños pueden ser una forma en que el Eterno se comunica con las personas, ofreciéndole mensajes, advertencias o instrucciones, en la que la historia de Yosef y el faraón, los sueños son canales que revelan planes divinos ocultos. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 41, que es el capítulo que estamos estudiando, nos dice que los sueños del faraón contienen un mensaje divino sobre los años de hambruna y de abundancia. Imagínese un país tan idólatra como lo era Egipto, con cantidades de dioses. Todas las culturas tenían lo que es un brujo, un hechicero, un sacerdote que se encargaba de estas cosas espirituales. Uno de los sacerdotes de Egipto es Imhotep, así se le llamaba al Imhotep, y nadie pudo interpretar ese sueño. El faraón perturbado, imagínense, el gran faraón de Egipto perturbado, que no puede dormir. Hay sueños que quitan el sueño. Pareciera una ironía, pero es así. Hay sueños que quitan el sueño. En otra forma también hay pesadillas que quitan el sueño. Entonces, allí en Egipto no había nadie que interpretara estos sueños. Me imagino que vinieron magos, adivinos, agoreros, hechiceros, hicieron todo tipo de musaraña, todas esas cosas. Nadie pudo interpretar ese sueño. Entonces, ahí es donde entra en juego lo que es el copero. Cuando hace 2 años atrás, Yosef le declaró los sueños al copero y al panadero, y se le cumplió tal cual. El panadero soñó que él estaba sirviéndole unos panes al faraón. Entonces vinieron unos cuervos y se lo comieron. Y luego el copero tuvo unos sueños que estaba recogiendo de unas vides unas copas y se le estaba entregando al faraón. Cuando dicen a Yosef que cuál es la interpretación, Yosef le dice lo que es. Le digo, mira, al panadero, a ti te van a ahorcar. A ti te van a ahorcar. No le gustó al panadero. Le dijo, ¿cómo va a ser? Eso no es posible. Y le dijo al copero, a ti te van a restaurar. Y cuando a ti te restauren, acuérdate de mí, habla por mí delante del faraón, para que me saquen de aquí, para yo ir a pelear con mis hermanos. No lo dijo así, pero obviamente se cumplió. Al copero a los 3 días, al panadero a los 3 días lo ahorcaron y dejaron su cadáver y se lo comieron los cuervos, así como Yosef lo soñó. Al copero lo restauraron y fue a servir al faraón.
Entonces, esto le dio lo que es la garantía o la credibilidad a Joseph de que tenía un don. Pero fíjese que Joseph no usó este don como una alevosía, sino que cuando él se presentó delante del faraón, él le dice: no he sido yo que interpreto esos sueños. Ustedes saben lo que tenemos ya a cierta edad, que en todos los pueblos siempre hay gente que vive interpretando sueños. En todos los lugares hay viejitas que bueno, al menos ya a la gente no se le puede decir viejita, ancianas, que se sentaban en la casa por la mañana a tomarse el café. Luego que se tomaban el café, iban y ponían la taza boca abajo y venían, y cuando levantaban la taza comenzaban a interpretar las gotas de café. Un amigo que yo tengo de infancia y yo comenzábamos a mirar eso y después comenzábamos a relajar. Después, cuando nosotros nos tomábamos el café, que íbamos y lo poníamos en el anafe, que era en un anafe, él comenzaba a relajar y que increíble, mira lo que yo estoy mirando ahí. Y yo le decía: ¿qué ves? ¿Qué ves? Una gota de café. Y después venía otro y decía: increíble, vi otra cosa en la taza. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Otra taza de café. Porque eso era lo único que nosotros veíamos. Sin embargo, las ancianas, una tía de él, siempre vivía viendo cosas. Y nosotros lo que siempre veíamos era una taza de café. Y si usted hace la muestra y usted toma café, deja un poco y lo voltea y lo pone al fogón y lo voltea de nuevo cuando el café se seca, usted lo que va a ver ahí es una gota de café. Eso es lo único que yo veía y eso es lo único que yo veo. Pero estas mujeres veían de todo. Otra cosa es que hay en el argot popular interpretaciones de sueños. Que el que se sueña con culebra, le dan un número, que si se pasa. Es decir, la interpretación popular de los sueños es tremenda. Recuerdo que en una ocasión a mí me preguntan: ¿cuál es el número de la cédula suya? Y yo dije: ¿para qué usted quiere saber el número de mi cédula? Por eso el número de la cédula no se le puede dar a nadie que viva diciendo cuál es el número de la cédula. Porque ¿para qué? Que yo me soñé con usted. Lo que pasa es que quieren el número de la cédula para jugar esos números. Hay otro tipo de gente que vive soñándose de todo tipo de cosas y viven preguntando el número de tu cédula para ir a jugar la caraquita, para ir a jugar el palé, para jugar no sé qué. Entonces eso no se puede. Hay otras personas que son supuestamente arregladores de sueños. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha gente que se le ha hecho daño por una mala interpretación de sueño. Hay gente que ha sido afectada, hay gente que ha sido engañada. Hay gente que son seudónimos de agorero y viven interpretando cosas. Pero dentro del contexto del judaísmo existe una alajot. Inclusive hay un libro que se encarga, hay una parte del judaísmo que se encarga de la interpretación de sueños desde el contexto toraico. Le da una interpretación más o menos. No quiere decir que lo que dice el sueño es así, porque hay que ver las distintas manifestaciones que se dan a la hora de interpretar un sueño. Pero la gente son muy escépticos con eso y muchos son muy adaptados y siempre viven soñando cosas. Oiga, no se le puede poner caso a todos los sueños que la gente tiene. En el caso mío, cuando el Eterno me da un sueño, me da la interpretación. Y cuando yo le digo a una gente: tengo un mensaje para ti, me soñé contigo, el Eterno me mostró esto y esto y esto, yo se lo digo con responsabilidad, porque el Eterno habla claro. Hay personas que me cuentan ciertos sueños y uno trata de buscar la interpretación más o menos conforme ya a lo que uno ha estudiado. Yo he estudiado bastante esas alajot de los sueños, tratando de buscar esas directrices y ayudar a la gente. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Me preguntarán: ¿usted es interpretador de sueños? No.
yo interpreto lo que el Eterno me da a mí. Y le puedo ayudar a ciertas personas de confianza, etcétera, a tener una luz, etcétera. Pero con los sueños hay que tener mucho cuidado porque la gente sueña mucha tontería, la gente sueña muchas cosas que no tienen que ver nada con el Eterno. Pero al que el Eterno le da un sueño, normalmente le da la interpretación, porque el Eterno no es un Elohim de confusión. Bien, entonces ahí acabamos con el tema de los sueños. Los sueños que el faraón tuvo, como repetimos, nadie pudo interpretarlo, lo cual tuvo que ser llamado Yosef. Yosef es llamado ante el faraón. El copero recordó a Yosef. Interpreta los sueños de 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Las 7 vacas flacas que se comen a las 7 vacas gordas. Las espigas muertas que se comen a las espigas vivas. 7 y 7. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Eso creo que a partir de ese punto de vista uno puede entender que ese sueño estaba literalmente interpretado, pero el faraón no entendía, lamentablemente. Luego viene el ascenso de Yosef. El faraón pone a Yosef como virrey y se casa con Asenat y tiene 2 hijos, Menashe y Efraín. Recuerde que cuando Yosef fue a interpretar en los sueños al faraón, no le dijo, yo soy un interpretador de sueños. No. Dijo, el Eterno es quien da la revelación. Porque cuando una persona tiene un don, una persona tiene esa facultad, lo hace para la cabo del Eterno, no para él. Lo otro es que se inicia el hambre y la llegada de los hermanos de Yosef a Egipto. Ahí comienza la segunda parte de esa historia triste familiar de el echado, del echado en el pozo, del se cayó entre un pozo, del que fue vendido, del que fue echado en la cárcel, del que fue sacado, y ahora está como virrey. Yosef lo reconoce, pero ellos no a él, y los acusa de ser espía. Como yo decía ayer, trató Yosef de buscar en ellos a ver si ellos habían tenido arrepentimiento. Por eso echó a la cárcel a Shimón, que era el más cruel, el que lo quería matar. Le apretó la tuerca a ver si es verdad que había cambiado. Y allí se da una serie de situaciones que ya ustedes conocen. Los acusa de espía, lo manda hacia donde Jacob, le pone en la bolsa de dinero en la compra. Después los acusa que se habían robado la copa de él. Después le dice que para ellos ser espía tienen que mostrarle que el otro hijo que tienen allá, que se llama Binyamin, que es el más pequeño, tienen que traerlo. Ahí viene entonces la garantía de Yahudá, que fue el que lo vendió, y le dice a Jacob, dame a Binyamin para llevarlo a ese hombre, porque ese hombre nos trató con dureza, ese hombre nos trató de impío, de malvado, ese hombre nos dijo todo. Y entonces Shimón se quedó preso allá. Jacob llora y dice, mira, Jacob le dice a Yahudá, si tú no me traes ese muchacho a Binyamin, yo me muero, le dijo. Entonces ahí es donde Yahudá viene como garantía. El mismo que vendió a Yosef ahora sale en garantía de Binyamin. Y ahí se da la trama. Después que se le identifica, Yosef detiene a Shimón, como hemos dicho, para que traigan a Binyamin. Y los hermanos descubren el dinero en su saco y regresan a Canaán. Luego en el segundo viaje, ahí es donde a regañadientes Jacob permite que Binyamin vaya. Y le reencuentro con Yosef, con el banquete en su casa, cuando ya él no pudo aguantar. Y le dijo, yo soy Yosef, su hermano, no tengan miedo. No me parece ver esa escena, como decíamos ayer, de cuando una persona es vejado, maltratado, humillado, y de repente es aquel de quien depende. Lo que los maltrataron depende de la autorización de ese hombre, del maltratado.
Mire, yo aprovecho para decirle algo ahí. Cuando una persona pasa por pruebas y pasa por dificultades, porque a todos nos pasa, y esa persona sube con odio, con resentimiento, lleno de odio. Hay gente que crece porque la vida consiste en muchas pruebas. Y a veces sucede bien hacer, por ejemplo, nosotros lo vemos aquí en nuestro país. Lo hemos visto con deportistas, personas, muchachos que no han recibido el apoyo, se van a otro país y allá prosperan. Y luego cuando vienen aquí vienen llenos de odio porque el país nunca lo ayudó, nunca lo apoyó. Así también hay muchos cantantes urbanos que suben y ya que están en un pedestal, en una cúspide, en cierta fama, tienen ese resentimiento y ese odio. Y ahí es donde yo le llamo que han crecido torcido, han crecido dañado, han crecido con odio. Cuando la persona prospera y se siente ese resentimiento, usted lo oye como denigra, como habla. Le voy a poner un caso. Aquí, en este país, hay un señor que se llama Santiago Matías, que es un muchacho que viene de abajo, un muchacho que no estudió, un muchacho que en sus inicios era cantante de música urbana, pero él no era muy cantante. Ustedes lo conocen, el Tara Lofoque. Y ese muchacho subió del auge de las redes sociales, la ha sabido aprovechar. Primero comenzó como promotor de cantante urbano, ya que él no cantaba, se puso a promover lo que cantaban de verdad. Y ustedes ven cómo ese muchacho ha subido como espuma, pero ha subido con el corazón dañado y con el corazón lleno de resentimiento. Un muchacho irresponsable, con apenas 48 años, es millonario, tiene 8,000 o 10,000, o qué sé yo, 10,000 o 1,000 millones de dólares, no sé. El caso es que tiene mucho dinero. Pero usted ve la forma denigrante en que ese muchacho habla. No es una persona que me representa a mí en República Dominicana. Y ahí quiero tocar a nuestros hermanos mexicanos. A última instancia, este muchacho, yo lo he escuchado, ha comenzado a hablar una cantidad de babosadas, barbaridades. Es el apóstol de la mala palabra, del irrespeto. Pero ese señor a mí no me representa. Ni me representa a mí, ni me representa a muchísima gente. Esa porquería de la casa de los foques nunca la vi, porque esas cosas no suman. Eso es lo único que hace es que resta. Y digo esto en ese mismo tenor, porque ese muchacho viene de abajo, es víctima del sistema, subió, pero subió enfermo. No respeta a nadie, no le habla a nadie mal, no tiene educación, no tiene formación. Lo único que tiene es dinero y mucha mala palabra e influencia. Que lamentablemente su poder está limitado al internet, porque si se le cae el internet, ahí se le acabó la fama. Si YouTube desaparece, ahí se le acabó la fama. Entonces, yo le quiero decir a mis hermanos mexicanos, que tanto le agradezco a todos mis hermanos mexicanos, que ese señor no nos representa a nosotros. No representa a ninguna persona que vive en este país que tenga conocimiento y que tenga raciocinio. Ese señor no nos representa a nosotros. Y hago esto, para tomar eso como ejemplo. La ofensa que él hizo, la manera denigrante que habló de los mexicanos. Tengan en cuenta que ese señor, yo creo que apenas hizo un sexto curso, yo no sé si es bachiller. Y aunque la gente no quiere entenderlo, hay una educación que hace falta cuando uno va a la universidad. La gente dice, no, porque no es la universidad que te hace a ti ser educado. Pues déjeme decirle que la universidad, la escuela, ayuda mucho, porque eso se llama una educación esquematizada. Usted sabe, entonces usted me va a decir a mí que uno que fue a una universidad a hacer un estudio de grado de 8 años y medio estudiando en la UAS y luego 4 años para una maestría, eso no va a servir de nada. La educación
la educación esquemática, o educación preuniversitaria, la educación universitaria, tiene que tener un sitiar en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque ahí te van a formar, ahí te van a enseñar, ahí es donde se aprende cosas. Los valores se aprenden en la casa, pero la formación profesional se aprende en las escuelas, las universidades. Entonces, ese señor no nos representa a nosotros, lamentablemente. Hay algo que el dinero no te puede dar, y es precisamente la educación. Y sí te lo puede dar el dinero, pero si la persona quiere dejarse guiar. Entonces, ese señor que está como el pavo, mire, así, el pavo real, yo lo he visto hablando tan denigradamente, con palabras desollinadas. A los mexicanos no le hagan caso a eso. Ese señor no nos representa a nosotros. Ese señor es una espuma que se disipa con el viento. Recuerde que nada más hay que desconectar el internet para que se le acabe la fama. Nada más hay que desconectar el YouTube para que se le acabe la fama. Porque la fama de él es por el YouTube y por el internet. Entonces, fuera de ahí no es nadie. Fuera de ahí, fuera del internet y de las redes, no es nadie. Entonces le digo esto porque ese muchacho subió enfermo, con odio, con resentimiento. Una cosa que hasta la misma gente que lo han ayudado a él a subirlo y respeta. Entonces no hay que perder tiempo poniéndole asunto a una persona que no sabe lo que es la palabra ética. Y con eso concluyo. Entonces Joseph sufrió por sus hermanos, padeció por sus hermanos, fue maltratado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos. Pero él entendió que todo eso el Eterno lo permitió para llevarlo a Egipto y salvar a sus hermanos. Por eso es que la parashá se llama Al fin y al cabo. Al cabo de 2 años él entendió y dijo, ya entendí. Entonces, esa es la razón por la cual él le dice, no tengan miedo, porque ellos dijeron, ¿cómo? Que tú eres Joseph. Tuvo que quitarse la ropa y enseñarle su brimilá y decirle, yo soy Joseph. Y hablarle en hebreo, porque ellos no lo querían, no lo creían. Imagínense, se quedaron pasmados, se quedaron estupefactos, dijeron, ¿cómo? Porque tenía un nombre que no era, Sanat Panea, estaba vestido de egipcio. Eso hace el Eterno. Pero el corazón de Joseph amaba a sus hermanos. Y lloró con ellos. Y le dijo, ¿cómo está mi padre? Mi padre vive. Eso fue lo que Joseph le preguntó. Y fíjense lo que Joseph le dice cuando se van. Váyanse y no peleen por el camino. No discutan. Vayan, tráiganme a mi padre. Eso lo hace el corazón de una persona cuando crece. Aunque haya sufrido mucho. Crece sin rencor. Crece sin daño alguno. Crece sin resentimiento. Eso lo hace un corazón transformado. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Entrando en la primera aliyá, la paciencia y la confianza en que el Eterno tiene su propio tiempo para la redención. José esperó 2 años más en la cárcel hasta que llegó su momento de ser recordado y elevado. Por eso la parashá se llama Al cabo de 2 años completos soñó Faraón. Si Joseph, óigame, si 2 años atrás, cuando Joseph interpretó los sueños del copero y del panadero, el copero le hubiese dicho a Faraón, mire Faraón, o a la antesala del Faraón, mire, ese muchacho es inocente, despachen ese muchacho. ¿Para dónde iba a ir Joseph? Joseph se iba a ir allá a Canaán a pelear con sus hermanos. Allá Joseph iba a reclamarle a sus hermanos, porque ustedes me vendieron, y se iba al mar, se iba a destapar heridas, se iba a crear llagas, se iba a
destruir ya el presente. Por eso fue que el Eterno dijo, déjalo 2 años más ahí, porque si no entiende, de ahí es donde yo le digo a usted que el desierto se acorta o se alarga dependiendo del que lo atraviesa. Si no entendemos el propósito por el cual del desierto y queremos cortar el camino o queremos salirnos del desierto, lo que estamos es induciendo al Eterno a que nos mantenga en el desierto. Entonces, los que son responsables de mantenerse en el desierto son aquellos que no han comprendido todavía el para qué han sido llevados al desierto. Entonces Yosef no lo podía sacar de ese desierto a 2 años antes. Porque entonces, cuando venga la hambruna que iban a ir a Egipto, ¿qué iba a pasar? Nadie sabe lo que podía pasar. Y diríamos que el Eterno es experto en crear soluciones. Diríamos, bueno, si Yosef se iba 2 años atrás, allí ellos iban a pelear, pero ellos iban a arreglar. Pero entonces ahí vamos a volver de nuevo. Quizás ahora Yosef iba a recibir no una túnica, no 2 túnicas. Y a lo mejor se iba a poner a ser encargado de todos los bienes de Jacob. Y ahí se iba a armar el problema. Pero ese no era el propósito del Eterno. El Eterno quería que Yosef se quedara ahí 2 años más hasta que entendiera cuál era el propósito. O sea que yo le dije la semana pasada que aquel con los cuales el Eterno tiene planes, cuando lo tiran de cabeza, cae de pie. ¿Verdad? Entonces, eso hizo el Eterno. Un poquito más, pero pudo hacer que Yosef entendiera. Lo segundo que nos enseña la segunda aliyá es la humildad de Yosef, quien reconoce que su capacidad de interpretar sueños no es propia, sino un don del Eterno. Porque aquel que es humilde y tiene algún don del Eterno, entiende que es el Eterno quien hace las cosas y no él. Dice el 41:16, respondió Yosef a Faraón diciendo, no está en mí, el Eterno es el que responde paz a Faraón. O sea, él dijo, todo acabó del Eterno, yo no tengo ninguna interpretación. La tercera aliyá nos enseña la importancia de prepararse en tiempo de abundancia para los tiempos de dificultad, tanto material como espiritualmente. ¿Me escuchó lo que yo dije acerca de la tercera aliyá? La enseñanza de la tercera aliyá, que nos enseña a preparar, la importancia de prepararse para la abundancia y para la escasez. En tiempo de abundancia hay que prepararse para la escasez. Yo siempre he dicho esta palabra, los tiempos malos se meten solos. Entonces, si usted está viviendo una vida de abundancia, si usted está viviendo una vida de bendiciones, esas bendiciones usted tiene que saberla administrar. Usted tiene que saberla canalizar. ¿Para qué? Para cuando venga la escasez, usted tenga de dónde sufragar la escasez. Hay personas que en la abundancia, el sinónimo de mucha gente en la abundancia es desperdicio. Desperdiciar y desperdiciar y desperdiciar. Y yo siempre le he dicho, señores, los tiempos malos se meten solos. Si usted tiene una buena racha, una buena temporada, guarde su chelito por ahí. No esté malgastando las cosas. ¿Cómo ser un buen administrador de los bienes que el Eterno nos da? Busque el estudio que se llama la importancia de la mayordomía en el creyente que estudia y guarda la Torá. Eso fue lo que hizo Yosef. ¿De dónde Yosef aprendió a ser un buen administrador? Lo aprendió de su padre. Y cuando estuvo en la casa de Potifar lo puso en práctica. Y cuando estuvo en la cárcel lo puso en práctica. Entonces, ¿quién era la persona más preparada para poder enfrentar la situación que el faraón tenía? Entonces, el que no sabe administrar los recursos cuando son pocos, no va a poder administrar los recursos cuando son muchos. Ese es un consejo que yo se lo doy siempre a la gente. Los tiempos buenos hay que aprovecharlos. Hay que tener la cultura del ahorro. Hay que entender que todo no se puede estar gastando.
Hay gente que todo lo vive gastando, no guardan nunca un peso, no tienen ese hábito de ahorro. Señores, hay que ahorrar. Eso es lo que nos enseña la Aliyah. La importancia de prepararse para los tiempos de abundancia, para los tiempos de dificultad. La importancia de prepararse en los tiempos de abundancia para los tiempos de dificultad, tanto material como espiritual. Allí en Egipto había los 7 años de abundancia. ¿Qué era? Recaudar y guardar. Mucha gente en Egipto padeció hambre por su derroche. Todo no se gasta, todo no se puede gastar. Yo siempre he dicho, usted se gana 100 pesos, saque su maaser y trabaje en base a 80. Usted saca su maaser, que son 10, y guarde 10. Pero fíjese una cosa, la mala administración de mucha gente se da en lo siguiente. Muchos tienen un sueldo fijo. Ese sueldo fijo sabe que si gana 200 pesos no puede consumir 250. Tiene que hacer una planificación. Si gana 200 pesos, tiene que hacer una planificación basada en 180. Y tiene que pensar que tiene que guardar 10 y apartar el 10 de maaser. Trabaja en base a los 180. Pero ¿qué sucede? Hay personas que gastan los 200 y cuando el Eterno viene, le dan a cualquier otra bendición extra, también lo gastan. Entonces, ¿cómo es posible que tú estás gastando lo que estás entrando fijamente y lo que te llega improvisado, que tú no lo estabas esperando, también lo gastas? Así no se puede. Lo que llegó extra, usted tiene que tenerlo como que usted no lo tenía, porque usted no lo estaba esperando. Y ahí es donde entra en juego la fe. El que vive por fe aprovecha las bendiciones y canaliza bien sus bendiciones. ¿Por qué? Porque los tiempos malos van a venir. Hay tiempos malos que se meten. Y si nosotros no sabemos administrar los tiempos, vamos a pasar necesidad y luego no lo podemos echar la culpa al Eterno. Entonces, uno tiene que, lo segundo, después de poder planificar bien el ingreso y el egreso, lo segundo que uno tiene que hacer son identificar las necesidades que son básicas, las necesidades que son fundamentales y las necesidades que pueden esperar. Hay necesidades que son básicas, que esa hay que suplirla porque sí. Pero hay necesidades que pueden esperar. Pero la gente, como vive en un estándar de vida que no es el que su economía dice, por eso la gente se mete en todo tipo de desgracia. Por eso la gente se mete en deuda. Esta es una época donde la gente se endeuda mucho. Y toda la tarjeta que todos los bancos le dan, venga. Y todo lo que le presten, venga. Sin pensar y sin nada. Y gasta. Cuando acabe de gastar, entonces ahora tiene que comenzar a pagar. Y de ahí es donde viene el problema. Por eso, se lo digo de todo corazón. Sus ingresos tienen que ser más que sus egresos. Sus egresos no pueden superar sus ingresos. Y usted tiene que identificar cuáles son las necesidades básicas, las necesidades fundamentales, cosas que tienen que esperar, se pueden esperar. Pero esos ingresos extras que le den a usted, usted no lo estaba esperando, no haga planes con eso, guárdalo. Entonces hay gente que vive endeudado, vive haciendo deuda sobre deuda, porque no entienden que no es así como se resuelve el asunto. Y yo siempre le digo a la gente que por qué mucha gente es pobre, porque no sabe administrar el dinero. Y por qué el dinero le huye a mucha gente, porque no quiere caer en malas manos. ¿Por qué el rico es más rico? ¿Y por qué el pobre es más pobre? Mira a ver por qué es. Entonces la Torá nos enseña a ser buenos administradores.
No podemos tener recursos para desperdiciar. Hay una frase jocosa que yo escuché que dice como que quiere plata para sentirse rico, para gastar y comprar cosas que no necesito. Eso es así. La vida de mucha gente es gastar y comprar. Solamente saben estos 3 verbos infinitivos: gastar, comprar, nada más. Esos 2 verbos infinitivos: gastar, comprar, nada más. Entonces no puede ser así. Como está la situación ahora mismo económica, hay una situación económica muy fuerte. Ustedes saben que en Estados Unidos la situación no está fácil. Hay mucha gente que no le está pasando bien. Y la Eucaristía que hay en nuestro país es evidente, porque toda esa persecución que está sucediendo, todo eso acorta la economía. En los demás países ya no es lo mismo ni es igual. Entonces hay que usar el dinero con sabiduría. El Eterno nos bendice, pero Él desea que nosotros seamos sabios con las bendiciones que nos dan. Este es el mes del consumismo. Yo le dije, este es el mes del consumismo. Y viene un diciembre de gasta. Luego viene un enero de deuda. Mire qué ironía. En diciembre usted va y todas las farmacias están vacías. Y todos los supermercados están llenos. En enero, todos los supermercados están vacíos y las farmacias están llenas. Búsquele la lógica a eso ahí. Entonces, los tiempos malos se meten solo. Y hay que tener hábito de ahorro. Esto nos enseña la Aliyah 3, la importancia de prepararse en tiempo de abundancia para los tiempos de dificultad, tanto en lo material como en lo espiritual. Yosef almacena grano durante 7 años de abundancia. 7 años. Pregúntese usted, ¿qué usted ha guardado de su sueldo todo este año? ¿Cuánto tiene usted ahorrado? Tiene que tener algo. No me venga a decir que no, que yo no puedo ahorrar. Se puede. Planifíquese, organícese, ajústese. No se deje llevar de las redes sociales, que en las redes sociales todos somos ricos. En el Facebook todos somos ricos. Y hay gente que vive para aparentar las redes sociales. Viven aparentando una vida que no son. Con una competencia que hay hoy en día. Todo el mundo con una competencia, aparentando. Usted ve la gente, a veces yo veo a la gente en las redes sociales. Usted sabe, con su alevosía. Yo digo, y este no fue el que me pidió prestado tanto, que me giró por tanto. Yo lo veo en las redes, que es rico. Oye, ese no es aquel que usted lo ve, una cerveza con una cosa. Digo, pero no es que son ricos, millonarios. Y usted lo ve y tanta alevosía, entonces son ricos. Esa vida de mentira que mucha gente quiere llevar. Pero la realidad siempre supera la ficción. La realidad siempre supera la ficción. Entonces, esa competencia que mucha gente tiene en las redes sociales, que ese espíritu de compra compulsiva, hay gente que tiene ese espíritu de compra compulsiva y usted lo ve queriendo comprar todo y metiéndose en todo tipo de lío. Están mal, van a terminar pobres. Hay gente que compra compulsivamente cosas que no necesita, arrumbando las cosas ahí que no necesita. Todo el tiempo va a llegar la pobreza, la deuda, la economía. Años pasan y años vienen y no han logrado nada. ¿Por qué? Porque quieren comprar todo lo que no necesitan, y eso está mal. La cuarta Aliyah nos enseña que la crisis pueden llevarnos al reencuentro, el arrepentimiento y la reconciliación. El hambre obliga a los hermanos a buscar ayuda y sin saberlo se acercan a Yosef. Los hermanos se postran ante Yosef cumpliendo con los sueños que tuvo en su juventud. Oiga lo que dice aquí. La crisis puede llevarnos a reencuentro y arrepentimiento. Siempre yo le he dicho a usted que el malagradecido
El mal agradecido, el hambre le refresca la memoria. Entonces ahí ahora tienen que ir a donde Yosef. Y se postraron ante ellos, ante Yosef se postraron. El que antes denigraba, del que antes hablaba, del que antes querían. Eso es duro. Eso es duro de ustedes pueden denigrar, hablar de una gente, criticarlo, tratarle de hacer daño. Y que entonces para usted vivir necesita hablar con esa persona y que su vida dependa de esa persona. Mire, no hay un castigo más grande que ese. Entonces, qué gran lección nos enseña esta parashá en esta aliyá. La quinta aliyá nos enseña el sentido de la responsabilidad y la garantía para los demás. Yahudá ofrece su propia vida como garantía para cuidar a Benjamín, porque él fue el que dijo que vendieran a Yosef. Ahora él se tiene que hacer cargo de la responsabilidad de Benjamín. Hay que ser responsable. Y con la experiencia que él tuvo con sus hijos, Er y su hijo Ovni, que fueron los dos matados a los 18 años, ya con eso él aprendió. Entonces ahora la experiencia le dio a él la capacidad de poder entender y dijo, mira mi padre, si yo no te regreso a Benjamín, esos dos hijos que tú tienes, que yo tengo, puedes hacer con ellos lo que tú quieras. Es decir, que este muchacho, Yahudá, pues reconoció su error, enmendó su error y también enfrentó la situación, porque la situación no se le sale huyendo. Claramente dice el capítulo 43, verso 9, yo lo fío, a mí me pedirá cuenta él, si yo no te lo devolviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpable todos los días, dijo Yahudá. La sexta aliyá nos enseña la sensibilidad al dolor ajeno. Eso se llama empatía. Incluso cuando alguien actúa desde una posición de poder, Yosef, al ver a Benjamín, se conmueve hasta las lágrimas y dijo, estos son mis hermanos. Yosef se apresuró porque se conmovieron sus entrañas por su hermano. Qué cosa más bonita cuando hay reconciliación entre hermanos. Que los hermanos lloran, se reconcilian. La reconciliación es bonita cuando viene desde el corazón, mas no cuando viene de los labios, mas no cuando viene de la simulación, mas no cuando viene de la actuación, pero cuando es un arrepentimiento no simulado, que la gente sabe, mira, fallé, perdóname mi hermano, perdóname mi hermana. Y viene ese abrazo de solidaridad, de arrepentimiento. Qué bien eso. No simulación, no. Como mucha gente que te van a dar el abrazo de Judas y el beso de Judas, que te piden perdón por conveniencia. Tengo que pedirle perdón porque si yo no le pido perdón me voy a morir de hambre. Pero no es que en su corazón siente nada, es que necesita algo de él y para eso tiene que ir a hacer una simulación de pedir perdón. Y muchos ni perdón piden, pues son sinvergüenza, no tienen, ¿cómo le digo? Hay gente que te ofende, te trató de hacerte daño, maltratarte, y ellos te tratan como que no pasó nada, y son gente que no tiene vergüenza, pero uno los conoce. En la séptima aliyá nos enseña la importancia de la unidad familiar, la capacidad de sacrificio por un hermano. Ante la amenaza de perder a Benjamín, los hermanos muestran solidaridad y responsabilidad, marcando su transformación. Dijeron, espérate, nosotros metimos la pata hace muchos años, pero ahora no vamos a cometer el mismo error. Por Benjamín van a tener nosotros que matarnos si es posible. Pero ellos saben lo que hicieron y no saben que estaban delante de aquel que ellos habían dado por muerto. Qué tremenda la vida da mucha vuelta. La vida da mucha vuelta. Como decía yo ayer, dos piedras no se juntan, a menos que el río no la junte, pero dos gentes sí. Y el mundo da mucha vuelta, el mundo es redondo y da mucha vuelta. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo las cosas cambian ahora. Y Yosef, al ver el arrepentimiento de ellos, le dijeron, yo soy Yosef, mi padre vive. Cuando Yosef dijo eso, se asombraron y dijeron, ¿cómo? Yosef. Qué bonito cuando viene reconciliación. Yo admiro la familia que se lleven bien. Yo admiro los hermanos que se lleven bien. Yo admiro
las hermanas que se lleven bien. Yo siempre le he dicho a mis hijas, ustedes dos son hermanas, ustedes dos nunca debe de haber pleito, nunca debe de haber tira y jala. Mañana cuando ustedes se casen, que ustedes vengan esos maridos a querer traer disensión entre ustedes, no se lo permitan. Cuando vengan las distintas suegras a querer traer disensión, no se lo permitan. Ustedes tienen que formar una familia de hijos sanos espiritualmente, y le he dado toda la instrucción posible, y todos los días le pido al Eterno que mis hijas puedan tener familias estables, hombres que reconozcan el valor de lo que es la familia, que puedan traer descendencia, porque eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos orando, y ese es el deseo de cada padre, de cada madre que esté estudiando, que está entregando su vida al Eterno, que uno se la ha jugado toda. Ellos saben, ellos son testigos, nuestros hijos son testigos de cómo uno se ha tenido que apartar para poder ser ejemplo para ellos. No ha sido fácil. No somos perfectos, no somos perfectos. Cometemos errores, pero ellos saben que nosotros hemos hecho todo lo posible de instruirlo. Entonces, qué bonito es cuando el perdón llega, la importancia del perdón y la transformación. En cuanto a lo que es el Midrash, nos dice el Midrash acerca de esta enseñanza, de esta parashá. En primer lugar, nos habla de la providencia divina. El Midrash resalta que, como toda historia de Yosef, desde su sueño, su venta, su encarcelamiento hasta su ascenso como vicerrey, es dirigida por la mano del Eterno. Y aunque Yosef atravesó muchas dificultades, finalmente todo formó parte de un plan divino para salvar a su familia y al mundo del hambre. Esto nos enseña que, aunque a veces no entendemos el propósito detrás de lo que nos ocurre, debemos confiar en que el Eterno guía todos los hechos para bien, aunque nosotros aún no lo veamos. Yosef sufrió mucho, pero ese sufrimiento valió la pena, porque gracias a ese sufrimiento que él tuvo, salvó no tan solamente a su familia, sino a Egipto y al mundo de su tiempo. Por eso Yosef es simbolismo de Yeshua. En esta ocasión, Yosef se representó como el salvador de todo Egipto y de toda su familia. Lo mismo hizo Yeshua. Yeshua fue salvador de su casa, sus hermanos, la casa de Judá y la casa de Israel y de todo el mundo. Y eso es algo que muchas veces uno sufre para salvar grandes cantidades de personas. Y eso es un misterio. Por eso el Eterno permite cada cosa en la vida de uno. Lo segundo es el peligro de confiar únicamente en el ser humano. El Midrash explica que Yosef fue castigado con 2 años más de prisión porque depositó demasiada confianza en el copero para que lo recordara delante de Faraón. Usted ve lo que yo le dije ahorita. Y en vez de confiar en el Eterno, confío en el copero. Lo que nos dice a nosotros, que tenemos que hacer nuestro papel, pero debemos de esforzarnos para seguir confiando en el Eterno y no depositar nuestra confianza en los hombres, sino depositar nuestra confianza en el Eterno. A Yosef se le olvidó que aunque el copero tenía influencia para poder llegar al faraón, el Eterno tenía más influencia que el copero, porque el Eterno podía hablar directamente al faraón. De ahí es donde yo le digo, no deje de hablar con el jefe por estar mandado con el secretario. En cuanto a lo que es la idolatría, deje de estar llamando a María, Pedro, José, Francisco, Pablo, no sé qué. Váyase directamente delante del Eterno y clame. Usted no necesita intermediarios para hablar con el Rey de Reyes, el Boré Olam. Por eso nosotros cada mañana le pedimos al Eterno en el nombre de Yeshua. No le pedimos a Yeshua, le pedimos al Padre en el nombre de Yeshua. De modo que la gente que vive orando, pidiéndole al Hijo, pidiéndole al Espíritu Santo, pidiéndole a cuantos dioses, a María, a Francisco, a José, a Pedro,
a Santiago, a Pablo, a tal virgencita, tal esto. Lo último que dijo el Vaticano, la Virgen no es ninguna intermediadora de nadie. El mismo Vaticano lo dijo. Y yo puse un comentario, lo sospeché desde un principio, porque eso lo sabemos que eso no es así. Vaya directamente a donde está el Padre. Hable con el Padre, hable con el Rey del universo, el Boreolán. Por eso, Yeshua es la representación del Padre, no es el Padre. Pedimos al Padre en el nombre del Hijo, porque el Hijo fue enviado por el Padre. Eso fue lo que hizo el faraón. Le dio el sello a Yosef, le dijo, tú eres mi representación ante el pueblo, solamente yo estoy por encima de ti. Y todo el mundo tenía que obedecerle a él. Eso lo mismo hizo el Padre con Yeshua. El Eterno puso todo debajo de los pies de Yeshua para que lo obedezcamos, mas no como un Dios, como lo han colocado las religiones. Él no es un Dios. Yeshua no es un Dios. Yeshua no es otra persona paralela al Padre. No. Yeshua es el Mesías. Le pedimos al Padre en el nombre de Él. Sellamos nuestra plegaria en el nombre de Él. Él es la representación del Padre en la tierra, mas no es el Padre. Lo mismo que hizo Yosef. ¿Usted ve? El faraón no era Yosef, ni Yosef era el faraón. De igual manera, Yeshua no es el Padre y el Padre no es Yeshua. Yeshua es Yeshua, el enviado del Padre. Yosef es el enviado del faraón. Yosef es el representante del faraón. Yosef es el que habla por parte del faraón, y toda autoridad se le entregó el faraón a Yosef, así como toda autoridad le entregó el Padre a Yeshua. Como bien lo dijo después de la resurrección, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Entonces, le hago esto para que ore correctamente. Lo cuarto que nos enseña es el valor del arrepentimiento. Cuando los hermanos sufren por la detención de Shimón y el peligro de perder a Binyamin, el Midrash señala cómo reconocen sus errores del pasado respecto a Yosef, diciendo que el Eterno nos está castigando por lo que le hicieron a su hermano, como dice Génesis capítulo 42, verso 21. Y el Midrash resalta la importancia de la teshuvá, del arrepentimiento y la capacidad del ser humano para cambiar. Yo creo en la capacidad del ser humano para cambiar, pero hay seres humanos que solamente cambian de muerte a vida, lamentablemente. Hay gente que no cambian por nada, y eso no lo vemos a través de la historia. Ahora, siempre la persona cuando está viva tiene la oportunidad de hacer teshuvá y de cambiar. Y no hay que esperar mañana para cambiar, es hoy. Hoy es el día que el Eterno nos da para que hagamos teshuvá y que nos arrepintamos. Y que nos devolvamos del mal camino. Hoy, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. Es hoy. Hoy es el día. Probablemente este es el último mensaje que tú vayas a escuchar. Y el Eterno te está dando la oportunidad de hacer teshuvá hoy. Para que no vaya a morir sin la salvación. Y eso es el plan del Eterno para toda la humanidad. Lo quinto es la responsabilidad fraternal. El Midrash subraya el hecho de que Yahudá se ofrece como garante por Binyamin, mostrando la transformación de los hermanos y el nuevo sentido de responsabilidad y unidad entre ellos. El error que cometieron con Yosef le dio a ellos experiencia para no cometer el mismo error y unirse más. Eso es lo que tiene que ser la familia. Así que a veces la desgracia tiene que pasar para que la familia entienda que tienen que unirse. Mas no como las principales familias de hoy, que se le llama familia sepelio, que solamente se junta cuando se muere uno en la familia. Y después que se muere uno, que se van, que lo entierran muerto al hoyo y cada uno para su casa. Y se rompió la taza, cada uno para su casa. Así hay muchas familias. Y usted lo va a ver junto otra vez cuando vuelve y se muera uno otra vez. Entonces así no puede ser. No hay que esperar que se muera uno para uno reunirse.
No hay que esperar que haya una desgracia en la familia para reunirse. No puede ser. No, eso no puede ser. No puede ser que sea solamente el 24 de diciembre cuando únicamente es la época donde se tiene que reunir la familia. Eso es falso. La familia se puede reunir en cualquier momento del año, en cualquier ocasión, siempre y cuando hay voluntad y hay perdón y hay unidad entre ellos. Y eso es bueno, el mantener la comunión, porque es tan efímera la vida. Y usted ve a la gente peleándose por tanta bobería y por tanta bobada, que al final nos vamos a ir todos de este mundo. Todos nos vamos a ir de este mundo, todos. Mire, antes del 2100, la mayoría de nosotros ya hemos pasado al otro lado. Para que usted lo sepa. Todos los que nacieron en la década de los 70, antes del 2100, ya hemos filmado y nos hemos ido a dormir. Entonces hay que aprovechar los tiempos, dejar ese orgullo, esa peleadera, esa indiferencia, esa desunión. Y cuando vienen las enfermedades, que viene la trombosis, que viene el cáncer, que viene la diabetes, que viene el accidente, que viene... Mire, ay, disfrutemos de la vida que es breve. No malgastamos tiempo albergando de que rencor en nuestros corazones, y que peleándonos por bobería, por bobada, discutiendo sin compartir. Una cosa que la vida es tan efímera. Aprovechemos el tiempo porque los días son cortos. Por último, el poder del perdón y la reconciliación. Finalmente, el Midrash ve en la historia de Yosef y sus hermanos una lección sobre la reconciliación y el perdón, elemento clave en la vida familiar y en las relaciones humanas. En la vida familiar y en las relaciones humanas, la reconciliación y el perdón. Te falté, te pido perdón, perdóname por lo que te hice, por lo que dije, por lo que sea, como actué. Perdóname, hermano, madre, perdóname, mi hermano, perdóname, mi hermana, perdóname, mi esposa, perdón, esposo. Y eso es lo que tiene que existir, la reconciliación. Reconciliarnos. Y que el perdón existe en la familia, pero un perdón de corazón, no de hipocresía. No un perdón simulado. Y mañana, ¿te acuerdas lo que tú me hiciste? Y en el milenio viven reconciliando eso. No. El perdón es borrón y cuenta nueva. Y eso es así. Eso es la voluntad del Eterno. Así es que mañana estaremos hablando de otra enseñanza de lo que es el Zohar y las preguntas que como siempre nos dan para la reflexión de esta parashá. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y que esta parashá nos enseñe a mejorar cada día nuestra vida para que podamos ser mejores seres humanos en la faz de la tierra. Shabbat Shalom y Hanukkah Shamea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.